Bueno, lo primero presentarme, soy Fede Llorca. Algunos nos conocemos de esta guerra, ¿no? De estas batallas por la ruralidad y por la educación ya muchos años. Soy profesor en la EFA La Malvesía y siempre he sido una persona bastante inquieta por el mundo rural, ¿no? Entonces, bueno, también soy presidente de la Asociación Interpreta Natura, que es la entidad que organiza este evento, que es el segundo webinario de escuelas rurales y que, bueno, estamos muy contentos de que todos nos acompañéis esta tarde, los que estáis y os habéis inscrito. Creo que habían cerca de 90 inscritos y de momento somos 29 personas. Pero bueno, esto es normal. En esto de los webinarios estamos en un 50% siempre de los inscritos los que aparecen después. Lo primero, dar las gracias a los tres magníficos ponentes que tenemos esta tarde. Creo que hoy van a salir palabras que en estos momentos están en la sociedad, como despoblamiento, ruralidad, educación, familia, medio ambiente, energía. Van a salir palabras que nos van a poner en la actualidad, pero lo vamos a hacer desde un territorio que parece ser que nos han abandonado, que poco a poco desde la ciudad, parece ser que nos van dejando un poco a los márgenes, ¿no? A los márgenes de cada territorio. Y lo vamos a hacer desde un servicio que es necesario mantener en este territorio. Un servicio que además puede ser el eje de ese retorno de la población, porque es un servicio de mucha calidad. Yo creo que tenemos tres experiencias magníficas de personas que tienen una experiencia ya a sus espaldas bastante importante. Y como a mí no me toca hablar mucho y me enrollo demasiado siempre, yo voy a empezar ya con presentar el primer ponente. Voy a poner tres normas para la tarde de hoy. La primera es que vamos a intentar tener los micros apagados durante las presentaciones para no acoplarnos y demás. La segunda es que yo voy a estar pendiente del chat. Si hay alguna pregunta y tal, abriremos el turno de preguntas cuando acabe cada ponente. Dejaremos 5 o 6 minutos para alguna pregunta. Y al final de los tres sí que nos alargaremos todo lo que queráis. La sala se quedará abierta para ir charlando y demás, y cada uno que abandone la sala cuando quiera. Pero eso, dejaremos eso, 1 o 2 preguntas cuando acabe cada ponente y luego dejar tiempo al final. La idea también es que, bueno, que os he dicho, yo estaré pendiente del chat, iré anotando algunas de las preguntas que hagáis y estará abierto todo. Entonces, empiezo con el primer ponente. Es Jordi Marín, es profesor de secundaria de Física y Química. Su carrera la ha desarrollado en el medio rural. Es autor de varios libros muy interesantes. El último más importante que tiene es en el que se va a basar esta presentación, Educar per al Col·lapse. Es membre del Fòrum per a la Nova Ruralitat. Hace unos días nos vimos en Benlloc, nos conocimos en Benlloc, y también es miembro del Centre d'Estudis dels Ports. Entonces, Jordi, te dejo con todo el equipo. De momento somos 38 personas conectadas. Entonces, Jordi, a la palestra, a actuar. Molt bé. Molt bona vesprada. Bé, me comentava Fede que hi ha gent que és de fora de la comunitat, per tant, faré la presentació. La tinc preparada en valencià, però la faré en castellà, d'acord? Perquè la puguen seguir. Pues nada, eso, buenas tardes, y como tenemos 30 minutos y muchas cosas que decir, vamos directamente al grano. Voy a compartiros una presentación y así la vamos siguiendo. Pues bien, la presentación está en Valencia, pero se sigue, no hay mucho texto y la seguiréis seguro que perfectamente. Pues bien, cuando me pidieron de participar en este webinar, bueno, la idea surgió a partir del libro, ¿no? De Educar per al Col·lapse, y la voy a centrar un poco pues eso, en cómo este colapso puede incidir en el rural y cómo deberíamos actuar desde la escuela.
la motivación de escribir el libro fue justamente esta, ¿no? En el escenario que se nos está dibujando, qué papel tenemos que jugar los educadores y la escuela para darles las mejores herramientas a nuestros chavales para que se puedan adaptar lo mejor posible a ese nuevo escenario. ¿De acuerdo? Así que vamos. De entrada, ¿por qué? ¿Por qué hablar de colapso? ¿O qué es un colapso, ¿no? Según Luis González Reyes, llama colapso a una pérdida de la complejidad social rápida en términos históricos. ¿Qué quiere decir rápida en términos históricos? Quiere decir que no es que vaya a pasar de hoy para mañana, sino que va a ser un proceso de degradación de nuestra civilización que quizás conlleve pues, toda una generación, un periodo de 50, 60, 70 años, pero que en definitiva marca un antes y un después, ¿no? Siempre tenemos en la cabeza la caída del Imperio Romano, como si eso ocurrió de un día para el otro, ¿no? Porque una caída es una cosa como muy drástica, pero no fue así. Tardó unos, según autores, pues hacia los 2 siglos, ¿no? Unos 200 años. En todo caso, lo que sí que tenemos ahora es una suma de factores que hacen pensar que nos estamos adentrando en un colapso. Incluso hay quien dice que ya estamos colapsando, ¿no? Vamos a verlos uno por uno. O sea, lo primero que voy a hacer va a ser justificar un poco por qué hablamos de colapso y luego ya en la segunda parte me centraré en lo que es la escuela. ¿O qué podemos hacer desde la escuela? Lo primero que tenemos es una crisis climática que no creo que pocas cosas os puedo comentar que no sepáis, pero sí que os quería comentar este gráfico que tenéis aquí a la derecha, donde se ve la evolución de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, que sabéis que es el máximo responsable del calentamiento global y, en definitiva, del cambio climático, desde el año 1960 hasta el 2020. Fijaros que no ha hecho más que crecer, incluso en los últimos años parece que incluso se acelere. La barra de colores, lo que tenéis es, las barras de colores es la diferencia de la temperatura media de la Tierra respecto a los valores preindustriales. Y lo que podemos ver, hay diferentes marcas en esta escalera, ¿no? en este ascenso de la concentración, que nos marcan cómo, pese a que se creó el IPCC y ha habido diferentes cumbres del clima y demás, ¿no? Con sus diferentes acuerdos, pues no hace más que crecer. ¿Qué nos está diciendo esto? Que no se está haciendo nada, ¿no? Supongo que eso ya lo sabéis. O no se está haciendo nada suficientemente efectivo. Perdón. También tenemos una crisis energética que está afectando no solo a los combustibles fósiles, sino también al uranio. Y eso mucha gente no lo sabe. Aquí tenéis 3 gráficos muy significativos. El primero de la izquierda, abajo, lo que es un gráfico de la Agencia Internacional de la Energía, en la que preveían cuál va a ser la evolución del suministro de combustibles fósiles, de petróleo básicamente, en las próximas décadas. Y lo que se ve en la franja marrón clarito es cómo irán disminuyendo si no se invierte en aquellos yacimientos que se conocen. Por resumir, al 2025 dispondremos de la mitad del petróleo que tenemos ahora disponible. Ya lo estamos viendo ahora, ¿eh? Veis la televisión cada día, las noticias. Una de las primeras consecuencias, lo tenéis al lado, es la caída de la producción de diésel. Está bajando en picado. Hoy mismo hay una noticia de impacto que es un crash que ha habido en una refinería holandesa, que es la máxima productora de diésel de Europa. Y os comentaba también que la crisis energética no solo afecta a los combustibles fósiles, sino que también afecta al uranio. La cantidad de uranio disponible para la energía nuclear está disminuyendo, ¿eh? Aquí lo tenéis arriba, esta montañita que se ve aquí, con esta oscilación es típica de un recurso cuando llega a su límite de explotación. En esta tenéis no solo lo que sean combustibles, sino también recursos minerales, ¿eh? Tenemos una crisis enorme de recursos minerales, el cobre está llegando a su máximo de producción, el litio, si la demanda crece como se cree, no va a haber suficiente litio como para poder cubrirla, y no solo es cuestión del cobre y el litio, sino de muchos otros elementos químicos que están actuando de cuello de botella para
para hacer esta transición energética que nos prometen. Por otra banda, la suma de estas dos está provocando una crisis alimentaria sin precedentes. Aquí tenéis el mapa de Europa de todas las industrias de fertilizantes que han cerrado o están en una grave crisis este año, en este 2022. Pensad que toda la alimentación, tanto la producción como la distribución, dependen del diésel y sobre todo el tema de los fertilizantes. O sea, la siembra, ¿no?, de la agricultura intensiva es totalmente dependiente de los fertilizantes. ¿Qué está pasando con los fertilizantes? Que dependen del gas. Para conseguir todos los compuestos derivados del amoníaco, amoniacales, necesitamos gas. ¿Qué más? La pérdida de biodiversidad. Esto es una cosa que está ocurriendo como consecuencia también de la crisis climática, básicamente. Hemos sobrepasado 4 de los límites planetarios, de los 9 límites planetarios que se cree que no tienen punto de retorno. Y en lo que confiere a especies, pues aquí tenéis en diferentes ecosistemas. La franja azul sería el porcentaje de especies que no están viendo afectado sus poblaciones, y en rojo el porcentaje que sí. Como veis, hay algunos medios, por ejemplo, pues serían las áreas, los humedales, donde el porcentaje de afectación es altísimo. El problema de los ecosistemas es que de ahí derivan, pues, por ejemplo, la zoonosis y muchas de las enfermedades que nos están llegando, epidemias y demás. ¿Qué más? La crisis digital, esta no se habla mucho. Y curiosamente, ahora que estamos inmersos en una digitalización masiva, de hecho, yo ahora estoy ejerciendo de asesor digital para la consellería, y es curioso que se está echando hacia adelante todo un plan de digitalización de las escuelas y de los institutos, bueno, del mundo educativo, sin tener en cuenta que hay una crisis enorme, como hemos visto antes, en términos de materia, o sea, de lo que es tanto la construcción o la fabricación de los dispositivos digitales, como de su mantenimiento, como de mantenimiento de la propia red de Internet, ¿no? Aquí en esta infografía tenéis la cantidad de elementos químicos, algunos de ellos muy críticos, que son necesarios para hacer un teléfono móvil. De hecho, la fabricación de teléfonos móviles y su venta está disminuyendo desde 2017. Esta misma semana salía esta noticia en la que nos decía que la venta de PCs ha disminuido un 20%. ¿Hacia dónde nos lleva esto? Pues posiblemente hacia un futuro donde la digitalización esté muy, muy comprometida, básicamente por dos cuestiones. Primera, por la gran demanda de energía que tiene mantener la Internet, con todo lo que conlleva, y por otra parte, por los mismos materiales, por la misma disponibilidad de materiales para mantener toda la cadena que sostiene la digitalización. Por lo tanto, ese futuro altamente digitalizado que nos venden, yo personalmente tengo muchas dudas de que llegue a buen puerto. Por otra parte, están estallando toda una serie de crisis sociales, como esta foto que tenéis aquí es de estos días de Francia, de las huelgas que está habiendo en las refinerías y que están creando un auténtico caos en el estado vecino, como consecuencia, pues eso, del racionamiento de gasolina y diésel que está habiendo en algunas gasolineras. En términos alimentarios, esta noticia también es fijaros, del 8 de octubre, del viernes, no, del sábado, perdón. Hay colas en los bancos de alimentos del Reino Unido. No estamos hablando del tercer mundo, como son noticias que los protagonistas acostumbraban a ser, pues eso, países subdesarrollados o del tercer mundo que llamamos, pues ahora se están dando aquí al lado de casa. Esto es cuestión de días que nos pueda llegar también a nosotros. ¿Por qué? No son más que evidencias de que todas estas crisis están ocurriendo simultáneamente y su impacto en una sociedad globalizada y altamente dependiente del transporte de bienes desde la otra punta del mundo, ¿no? Pues es muy frágil, nos convierte en una sociedad muy, muy vulnerable.
De ahí que toda esta convergencia pues, pueda generar eso, un colapso de nuestra civilización. Sí que quiero apuntar una cuestión. Este colapso, digamos, el que colapsaría sería el primer mundo. ¿De acuerdo? Hay sociedades que viven colapsadas in eternum, básicamente porque el primer mundo occidente lo único que hemos hecho ha sido explotarlas y expoliarles todos sus bienes y por lo tanto siempre han estado colapsados. No deja de ser una mirada muy, muy egocéntrica, si queréis, por nuestra parte cuando hablamos de todas estas crisis y del colapso. El problema es que algunas de las crisis, como puede ser la alimentaria, que hemos creado básicamente Occidente, tendrán repercusiones a escala global. Pues bien, todo esto, ¿por qué se produce? Pues se produce porque viene de un modelo económico fallido, que es el modelo basado en el crecimiento económico, ¿de acuerdo? En el capitalismo, básicamente. Esto es algo que no es que no se supiese, es que en 1972, hace ahora justamente 50 años, el Club de Roma pues, publicó este informe que tenéis aquí en la imagen, Los límites del crecimiento, donde una serie de científicos especializados en lo que se llama teoría de sistemas estudiaron cómo afectaría a diferentes parámetros este crecimiento basado en el crecimiento de la economía, ¿no? Que es los pilares del capitalismo. Y lo que vieron es lo que tenéis, ellos hicieron una estimación de cómo evolucionarían pues eso, los recursos, la población, la contaminación, el PIB o la alimentación. Y fijaros que diríamos, si esto está entre 1900 y 2100, por el medio tendríamos el año 2000, ¿no? Pues fijaros que a partir de la segunda década del 2000, 2020, pronosticaron que muchos de estos parámetros comenzarían a descender, ¿vale? Claro, eso evidentemente hace 50 años no se los escuchó nadie. Incluso los ridiculizaron, llegaron a ridiculizar el informe y no se les tuvo en cuenta, pero durante estas décadas ha habido gente que ha ido haciendo un seguimiento para ver si de aquellos 6 escenarios que pronosticaban, pues algunos se cumplían. De hecho, el que se está cumpliendo, aquí veis en diferentes ámbitos, en la línea punteada sería la previsión y la línea continua serían los datos reales que se han podido, digamos, contrastar. Fijaros que la evolución es muy, muy parecida a lo que se pronosticó. Pero lo grave es que de los 6 escenarios que se planearon, o se estudiaron, o se teorizaron, el que se está cumpliendo es el peor. Justamente es aquel escenario que los autores del informe creían que nunca se daría porque las autoridades competentes a nivel mundial actuarían antes de que se pudiese llegar a esa situación. Pero desgraciadamente se equivocaron. Estamos ahí. Y la cuestión es, y ahora vamos ya a la parte, ¿no? En la segunda parte de lo que sería esta charla, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde la escuela delante de este escenario, ¿no? Pues vamos a por ello. En primer lugar, explicar la verdad. Dejémonos estar de historias de que todo irá bien y de cuentos de... Bueno, no, esto ya lo vivimos en la pandemia. No todo fue bien, no podemos esperar a esa actitud de resistiré, sino que lo que hay que hacer, porque resistir quiere decir que aguantamos a ver si pasa y volvemos a salir a la calle. No, esto no va así. Aquí nos vamos a encontrar en una situación en la que resistir no va a valer, sino que hay que hacer es afrontar la nueva situación y por lo tanto debemos, en primer lugar, explicar a nuestros alumnos y nuestras alumnas qué es lo que está pasando, pero evidentemente dándoles señalando una puerta abierta, una ventana abierta. No les podemos decir que esto se va todo al carajo. Al contrario, hay que decirles que la situación es crítica. ¿Por qué es crítica? Y a partir de aquí empezar a construir. Por ejemplo, hay que explicarles que es imposible. ¿Por qué es imposible ese crecimiento? Pues es porque sigue una función exponencial. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si aumentamos el PIB un 2,5% anual, para que os hagáis una idea, imaginaros que hoy tenemos 100 euros, que sería el año cero, pues dentro de 30 años tendríamos 200, dentro de aproximadamente 58 años tendríamos 400 y dentro de un siglo, o sea, en el 2122,
pues tendríamos aproximadamente unos 1.000, no llega a 1.200 euros. Claro, esto es imposible. ¿Por qué? Pues porque el crecimiento de la economía va paralelo, va parejo a una disponibilidad altísima de energía barata y, por otro lado, una disponibilidad de recursos materiales para satisfacer el sistema productivo en el que se basa el capitalismo, ¿no? El sistema de producción de bienes de consumo y en el que todos conocemos la famosa expresión de que la máquina no puede parar, ¿no? Y quizás ahora alguien me diga, hombre, pues eso lo hemos hecho hasta ahora, sí, efectivamente. Si nosotros nos vamos 100 años atrás, si nos situamos, si el 100 es el 2022 y el 0 es el 1922, pues seguramente podríamos decir que 100 euros de aquel momento, teniendo en cuenta que existiesen los euros, haciendo todas las conversiones necesarias. Hoy quizás sí que representarían 1.200 euros. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Que es que en el 1922 teníamos estos dos factores que os he comentado. Teníamos disponibilidad de energía abundante y barata y por el otro, y con una tasa de eficiencia energética altísima. Y por otro lado, todo un mundo, todo un planeta por explotar. Pero es que ahora ya no lo tenemos eso. Ya está explotado. O sea, la situación de partida ahora es diferente, por lo tanto este crecimiento es totalmente inviable. Y esto hay que explicárselo a los alumnos y tienen que entenderlo. Y de hecho yo lo he hecho en el aula y tardan 10, 15 minutos a entender que esto es imposible. Por lo tanto hay que buscar otro modelo. Después, evitar la culpa. Evitar la culpa, sobre todo la culpa climática, como muy bien define Andreu Escrivá. No podemos incluir en el discurso de culpabilización a estas generaciones que tenemos en la escuela. Cuando decimos, nos estamos cargando el planeta, hemos contaminado, o sea, cuando hacemos el uso del plural de forma tan gratuita, fijaros que nos estamos incluyendo. Y estos chavales, sobre todo en la escuela primaria, pues hace 4 días que han llegado. Ya se encontraron en el mundo como está. Entonces, incluirlos dentro de ese discurso de culpabilización es muy peligroso porque les puede generar una actitud de rechazo, de decir, bueno, a ver, me estás echando la culpa de una cosa que habéis hecho vosotros. Entonces, hay que ir con mucho cuidado. He escogido la imagen esta de la Greta Thunberg porque justamente ella lo que hace es señalar quiénes son realmente los culpables de todo esto, ¿no? Entonces, tampoco es cuestión de ir a buscar los culpables y punto, pero si somos capaces de no culpabilizarlos a ellos, o si más no incluirlos en ese discurso, yo creo que es más que suficiente. Por otra parte, fomentar todo lo que tenga que ver con la comunidad. Mirad, estas son unas declaraciones de una entrevista que le hicieron a Dennis Meadows, es uno de los autores del informe de los límites del decrecimiento. De hecho, se le conoce al informe como informe Meadows. Y le preguntaron, aparte de preguntarle cómo veía la situación 50 años después y demás, le preguntaron, bueno, ¿y qué podemos hacer, no? Y dice, mira, yo no tengo muy claro qué es lo que podemos hacer, pero, y leo textualmente, dice, si tuviésemos que incluir algún tipo de recomendación simplista, creo que podría ser construye tus redes sociales. Y desde luego no se está refiriendo a las redes sociales de Internet. O sea, hacer comunidad, hacer tribu, si queréis, todo, o hacer pueblo. Porque justamente esto es uno de los grandes valores que tiene la escuela rural y es que vive en una comunidad que se cuida. ¿De acuerdo? Eso lo conocéis. Entonces, a partir de este punto, yo creo que es una de las cuestiones claves que tenemos que hacer desde la escuela, fomentar la creación de todo lo que sean actividades de cooperación, pero no cooperación entendida como muchas veces se hace en el trabajo por proyectos, por ejemplo, ¿no? En el ADP, que el objetivo es un producto final. Fijaros que este discurso está muy contaminado en el fondo por el discurso neoliberal también. O sea, no hay que cooperar para producir, sino que hay que cooperar para cuidarnos. Hay que cooperar para que todos podamos crear una
microsociedad en la que estemos todos mejor. Y esto va a ser básico en el futuro. Y hacer un huerto. Esto es importante, a lo mejor, sobre todo en primaria, ya sé que lo hacéis, y en las escuelas rurales sobre todo, pero en los institutos no tanto. Yo vengo de la educación secundaria y el tema del huerto es como un espacio donde aquellos alumnos más disruptivos o demás, pues los ponemos allí que estén entretenidos un rato, ¿no? No. Lo del huerto es básico. Pensad que en los centros escolares o en el equipamiento de un centro escolar, pues seguramente hay un gimnasio, hay una aula de informática, un aula de dibujo, un laboratorio de física y química, una aula de música quizás, pero no hay un huerto. O sea, no hay ningún espacio educativo destinado por defecto, digamos, a la alimentación. Como os he dicho antes, esta crisis alimentaria, si alguna cosa va a conllevar, va a ser la necesidad de que nos produzcamos nuestros propios alimentos y en un radio relativamente pequeño. Entonces, que las generaciones de este futuro que está viniendo, que se nos echa encima, o sea, no es un futuro que tiene que venir, sino que se nos echa encima, estas generaciones sepan producir sus propios alimentos, yo creo que es básico, es urgente. Quizás muchos no tendrán la capacidad, sobre todo en los ámbitos urbanos, quizás no tendrán la posibilidad de llevar a cabo, pues eso, ¿no? Producirse sus alimentos. Pero como mínimo, si conocen cómo se producen, sí que sabrán valorar o apoyarán políticas que favorezcan el campo y la producción de alimentos, como una cosa básica. De la misma manera que ahora pues, defendemos otros valores. Es decir, que la alimentación pase a ser un valor fundamental de la sociedad. ¿Y eso cómo se hace? Pues introduciéndola en la escuela. Yo creo que el huerto, aparte que el huerto, estás trabajando el trabajo cooperativo, estás trabajando la resiliencia, hay que cambiar aquello de la resistencia por la resiliencia entendida como decir, bueno, esto pinta negro, pero aquí nos arremangamos y echamos para adelante. Y eso es lo que hacemos en un huerto. Todos los que tenéis huerto, sobre todo por la zona de interior, este verano os habrán caído pues, granizadas y demás. ¿Y qué haces? Pues te cae la granizada, pues cuando pasa la tormenta te vas allí, lo arreglas y vuelves a sembrar, vuelves a plantar. Entonces eso es importantísimo porque es una actitud proactiva que tenemos que transmitir a nuestros alumnos y a gestionarla. Podría haber titulado la charla así, como educar en el decrecimiento. Más que educar en el colapso, educar en el decrecimiento. Tenemos que enseñar a nuestros alumnos a decrecer. Y tenemos que enseñarles que decrecer no es malo, no tiene connotaciones peyorativas. Considerar que decrecer tiene, pues eso, notas negativas es porque asociamos el crecimiento y el decrecimiento a términos económicos. O sea, tenemos tan en nuestro ADN, diría, lo que es todo el discurso capitalista, porque es que hemos nacido. Jordi, 5 minutos. Gracias. Tenemos en nuestro día a día tan asumido el capitalismo que si no crecemos, incluso el no crecer ya se considera como una cosa mala, ¿no? Y al contrario, decreceremos económicamente, decreceremos en el consumo de productos, pero creceremos seguramente humanamente y en otros ámbitos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues de entrada, desurbanizando. Vamos a ver, yo creo que vamos a ser testigos de un éxodo, si queréis, o de una redistribución de la población en el territorio. ¿Por qué? Básicamente porque las ciudades se van a convertir en espacios invivibles, porque se les tiene que llevar absolutamente todo. Y en un contexto de crisis energética, por ejemplo, donde el transporte está totalmente comprometido, pues va a ser un problema muy grande, ¿no? Relocalizar. O sea, ya nos podemos olvidar de la globalización. La globalización pues, tiene los días contados. ¿Por qué? Porque depende, como os decía, de ese transporte que está basado en combustibles fósiles. Y eso pues, tiene los días contados. Ya no os hablo ni del turismo. O sea, el turismo va a ser una de las primeras cosas que van a caer, por una cuestión obvia.
Cuando hablamos de relocalizar, no es únicamente la alimentación de kilómetro cero, que es lo que podría, digamos, evocar la imagen, sino también relocalizar la industria. Una industria de proximidad y sobre todo una industria pensando en las cosas que se necesitan en el ámbito. Por ejemplo, la ropa. Pues tendremos que volver a producir ropa aquí. ¿De acuerdo? Y finalmente, ruralizar. Todo eso, evidentemente, pues, iría ligado a lo primero. Si hay que desurbanizar, hay que ruralizar. Este es un mapa de la distribución de la población en el País Valencià. Canta el solo, ¿no? Y lo veis. Pues no puede ser que tengamos zonas tan grandes del territorio, esto sería extrapolable a otras zonas del Estado, con una densidad de población tan baja, cuando realmente sí que tienen recursos que nos serían útiles en el contexto en el que nos adentramos. Por lo tanto, hay que pedir que se apliquen políticas de redistribución de la población y redistribución también de los servicios, porque redistribuir la población quiere decir redistribuir servicios. ¿Y todo esto desde dónde? Pues desde la escuela rural. Eso no tengo ninguna duda. Es en la escuela rural donde creo que tenemos la situación como más propicia o más favorable para encarar este futuro. ¿Por qué? Porque ya vivimos en una comunidad pequeña en la que nos ayudamos todos. Esas redes sociales de las que nos hablaba Midos, aquí ya están. Lo único que hacer es trabajarlas un poquito más y sobre todo ir pensando en qué es lo que nos va a faltar, qué es lo que nos están trayendo de fuera ahora y podemos producir nosotros. Pues todo esto habrá que ir también preparando a los chavales para que lo puedan hacer. Y bueno, disculpad la velocidad, pero intentando ajustarme al tiempo. Si tenéis preguntas o cuestiones las resolvemos más tarde. Muchas gracias. Gracias, Jordi. A ver, Pepe, muy pronto ha puesto ahí una pregunta. Si se están acabando los recursos fósiles, si ve cuál sería la solución. Dice, ¿cómo se puede poner solución? ¿Es posible con el reciclaje? Pregunta. Sí, el reciclaje está también ligado a la disponibilidad de energía. Pensad que para reciclar se necesita energía. Más que reciclar, lo que tendríamos que hacer es reutilizar y reducir el consumo. Las famosas 3 Rs, ¿no? Que seguramente en muchos talleres habéis, en la escuela habéis hecho. Reciclar, hombre, sí, pero sobre todo reutilizar, mirar de buscarle un doble uso a los bienes de consumo que tengamos y, ante todo, reducir. Reducir porque es que no podemos estar consumiendo al nivel que estamos consumiendo ahora. Pensad que si todo el planeta consumiese como lo está haciendo ahora mismo el Estado español, el día, creo que era el 16 de mayo, no me acuerdo la fecha exacta, el 16 de mayo ya nos hubiésemos, digamos, consumido todos los bienes que puede producir el planeta en un año. ¿Vale? Entonces, no podemos estar consumiendo así. Yo, por ejemplo, a los alumnos les digo, a ver, vais a comprar ropa, ¿vale? Pensad, esa prenda de ropa, ¿os la vais a poner más de 10 veces? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, no la compréis. Entonces, estos patrones hay que ir cambiándolos un poco. Luego, Javi, que has hablado del proyecto de Guadalajara, te damos un minuto para que nos cuentes un poco en qué consiste el Instituto de Aguas Vivas, si te apetece. Sí, es un proyecto en el que lo que hacen, bueno, han creado, de hecho han recibido premios de la comunidad. Lo que hacen es un poco integrar a las familias, integrar a profesores, alumnos, tienen un huerto urbano, han plantado especies locales y hacen un poco de educación ambiental. También hay que tener en cuenta que está el módulo de, bueno, el grado superior de educación ambiental ahí, con lo cual colaboran en muchas de estas cosas. Muy bien, gracias. Es un ejemplo magnífico, ¿no? de hacia dónde hay que ir. Claro, este discurso, digamos, en el medio rural es como bastante obvio y seguramente vosotros lleváis a cabo experiencias o actividades muy parecidas, ¿no? Pero ahora pensad en el medio urbano, en las ciudades. Es que esto le suena chino y el problema lo tenemos todos. Entonces, lo que sí que podemos
hacer desde el rural es decir, mira, nosotros tenemos un modelo que es más resiliente con el futuro que nos espera y que da una esperanza, ¿de acuerdo? Deja, como os decía antes, una ventana abierta. Vayamos hacia aquí. Pero vayamos hacia aquí quiere decir que tenéis que vivir vosotros también, porque eso en la ciudad no lo podéis hacer. Entonces habrá que, también desde el medio rural tenemos que estar preparados para acoger a mucha gente. Y eso hay que planificarlo también. Rubén, Jordi, si puedes volver a poner las diapositivas 5 y 6. Y mientras tanto, Xavi, yo creo que es una pregunta que la podemos dejar para discutirla después, porque dice, el mundo y la escuela rural deben adelantarse al cambio para poder hacer frente. Pero, ¿qué debe preocuparse la escuela y la ruralidad? ¿Por dónde podemos empezar? ¿Puedes repetir, Fede? Sí. Dice Xavi, el mundo y la escuela rural deben adelantarse al cambio para poder hacer frente a este cambio. Pero ¿cómo? ¿Qué debe preguntarse la escuela y la ruralidad? ¿Por dónde podemos empezar? ¿Por dónde deberíamos empezar? ¿Cuál sería el punto de inicio? Porque yo creo que en estos momentos tenemos que empezar a ser solidarios desde la ruralidad. Cuando toda la vida hemos pedido solidaridad desde la ruralidad, ahora tenemos que ser solidarios, creo. Sí, claro que sí. Sí, tenemos que ser solidarios, pero eso también tiene que ir ligado a una exigencia de que se nos respete como ciudadanos de primera. No somos ciudadanos de segunda. ¿Vale? Eso de entrada. No podemos permitir que se expolie el rural como se está insinuando desde ciertos sectores, sobre todo desde el energético, con esta transición energética. Y no. Aquí lo que no se puede hacer es acabar de explotar el rural para beneficio, para mantener el modelo urbano, porque es que eso es un parche. Y a la larga vamos a tener que ocupar el rural, el territorio rural. Y lo que no puede ser es que cuando lo vayamos a ocupar nos lo encontremos destrozado. Entonces hay que hacer entender a toda la sociedad que preservar el medio rural es básico, porque es que nuestro futuro, sobre todo el de nuestros hijos y nuestros nietos, depende de eso. Entonces no podemos permitir que se destruya. No sé si eran estas las transparencias, las diapositivas que quería, las 5 y las 6, creo que es esta y esta. Son las dos de la crisis energética, ¿puede ser? No se están viendo, Jordi. ¿No? Perdón, claro. Perdón, es que he dejado de compartir. Disculpad. A ver, mientras tanto, Borja... no, la siguiente. Lo dejamos para después. ¿Esta? No, más adelante. La siguiente esa nueva, la que viene ahora, esa. Esta. No, bueno, la anterior era. Esa también, pero no, perdona, sigue es más para adelante, creo que es la 7. La 7. Sí, la 7, la 8. Sí. La 7. Vale, pues es que me parecía súper interesante eso y no quería perdérmelo. Sí, y luego la siguiente. Vale. La 7 y la 8, vale. Mira, este gráfico lo podéis encontrar es un gráfico en Wikipedia, ¿vale? Si ponéis pérdida de biodiversidad lo vais a encontrar y podéis ver con detalle todos los diferentes ecosistemas. Y después, gráficos circulares como este, de los 9 límites que estamos a punto de... Bueno, de hecho 4 ya los hemos... o puntos de no retorno que dicen que ya hemos superado. Hay muchísima bibliografía en internet que podéis encontrar. Yo he puesto este porque el espacio era el que, digamos, más gráficamente se veía mejor, pero vais a encontrar mucha información. De hecho, ya se habla de que se está superando un quinto, sobre el de la acidificación del océano, por ejemplo. Un quinto límite. Bueno, tenemos que saltar ya. Y vamos con el segundo compañero que nos ha acompañado, es Manuel Marco, es maestro rural
desde hace 13 años en Montanejos, en la provincia de Castellón. Es máster en educación en territorios rurales. Es psicólogo y el título de la presentación es La escuela que soñé. Yo creo que, vamos, Manuel, yo creo que vas a centrar muchos de los puntos que Jordi ha estado tratando, porque además han repetido varias cosas de estas. Adelante. Buenas vesprada, buenas tardes. ¿Se ve la presentación? Imagino que sí, ¿no? Vale, de acuerdo. Dar las gracias a Gloria por la invitación, a Interpretatura, por supuesto, a Fede por la presentación y compartir cartel con Jordi. Bueno, a ver, porque la veo a trozos. La escuela rural en el País Valencià. El modelo de sistema educativo que tenemos en el País Valencià es el modelo CRA. Yo creo que soy de los que piensan que aquí tenemos un sistema educativo urbano y un sistema educativo rural. Entiendo la escuela rural como una escuela pública, por encima de todo, porque a las empresas no les interesa, a las empresas educativas me refiero, no les interesa instalarse en el medio rural, una escuela de pueblo con identidad propia, claro está, contextualizada en el medio, influenciada por supuesto por los cambios socioeconómicos, culturales y demográficos que afectan al territorio y en la que podemos encontrar grupos multigrado. Una escuela que es flexible en cuanto a la forma de trabajar y de organización, que por encima de todo es innovadora por necesidad y que atiende ya no solamente a una educación individualizada, sino sobre todo personalizada, favoreciendo así el desarrollo de la autonomía y la creatividad de los alumnos. Esta es la definición que elaboré para mi trabajo final de máster. El modelo CRA que tenemos en nuestro territorio es un modelo que en su momento respondió y fue una decisión político-administrativa, pero que no cubrió las necesidades a grandes rasgos que se tenían. Sí que rompió el aislamiento de las pequeñas escuelas y sobre todo el aislamiento de las maestras y de los maestros, pero que no tuvo en cuenta para nada el territorio, porque la semilla del modelo CRA fue la constitución en 1983, ya hace unos cuantos años, de lo que después pasó a constituirse el primer colegio rural del País Valencià, que fue el colegio de unidades dispersas de 3 pueblos de aquí de la provincia de Castellón, como son Xóvar, Azuévar y Sot de Ferrer. ¿Existen otros modelos de organización del sistema educativo rural? Sí. Cataluña lleva muchos años trabajando con la SER, con la Zona Educativa Rural, y en otros territorios, en Aragón también, igual que aquí, se están poniendo en marcha los instituto-escuela. El modelo de instituto-escuela, para que lo entendamos, es que un alumno puede empezar la escolarización ahora en algunos centros a los 2 años y acabarla en el mismo centro al finalizar la etapa obligatoria, es decir, a los 16 años. La escuela rural de Montanejo, la escuela rural que yo soñé. La escuela rural que yo soñé a día de hoy se parece bastante a lo que es la escuela rural de Montanejos, pero os puedo decir que ha sido un trabajo duro por parte de muchos agentes. Habían 4 elementos importantes para que esa escuela soñada viera la luz. Por una parte, el territorio, elemento crucial en cuanto hablamos de rural y de ruralidad. Por otra parte, el alumnado, pieza clave, el currículo, claro, y la comunidad educativa. Todos ellos interrelacionados, pero al mismo tiempo siempre podemos encontrar que han llegado a estar en ciertos momentos inconexos. Claro, poner en marcha un nuevo proyecto educativo, como os podéis pensar, no resulta fácil y nos hemos encontrado con diferentes problemas. Por una parte, el tema de los horarios escolares. Por otra parte, como aparece ahí en el icono, una escuela tradicional. No solamente la gran parte de las escuelas urbanas siguen utilizando una forma de trabajo tradicional, sino que algunas escuelas rurales, a pesar de que tienen
bastantes posibilidades y creo que es oportunidades increíbles, siguen trabajando a través de una escuela tradicional. Y todo el problema, como bien refleja Frato, del currículo, porque no solamente tenemos que ser maestros, sino que además tenemos que evaluar, tenemos que hacer santa burocracia que tanto tiempo nos lleva. Como decía al principio, el territorio es un elemento clave. Ahí la imagen de Frato. Hoy os explicaré el árbol desde abajo hasta arriba, las raíces, esto es el tronco. Muchas veces no somos conscientes que si miramos por la ventana, tanto en la escuela rural como en la escuela urbana, me atrevo a decir, no hace falta seguir el libro de texto, no hace falta proyectar en la pizarra digital o preparar unas diapositivas, preparar unas fotocopias, etcétera, sino que si salimos fuera y utilizamos el medio como recurso didáctico, podemos alcanzar un montón de cosas. El descubrir y el conocer el propio territorio. Muchas veces las escuelas están completamente cerradas. No tenemos comunicación con el exterior, no sabemos qué es lo que nos rodea. El propio medio nos brinda un montón de oportunidades para experimentar, para plantear hipótesis, para investigar. Al fin y al cabo, todos, en la escuela también, aprendemos de los errores. Y, por supuesto, aprender esa cultura popular que con el paso de los años se está perdiendo, como decía antes Jordi. Este verano todas las personas que tienen huerto pues han visto que por el calor, por las tormentas, se ha ido la mayor parte de las hortalizas y las verduras al traste. ¿Y qué han hecho? Pues han escuchado y saben de esa cultura popular de los mayores y les han dicho cómo tienen que mejorar. Y sobre todo, también lo que decía Jordi, no somos ciudadanos de segunda. Si no respetamos nosotros el propio territorio, la gente que venga de fuera y que al fin y al cabo nos ve como un atractivo turístico, principalmente, no lo van a respetar. Nosotros somos los principales valedores de ese territorio y tenemos que sacarle el partido en lo que a nosotros nos interesa a nivel de educación. El currículo, uno de los problemas o de los elementos importantes con los que nos encontramos. La Escuela Rural de Montanejos forma parte del CRA Palencia Mijares. Somos un CRA formado por 4 escuelas, la de Caudiel, la de Jérica, la de Montán y la de Montanejos. Jérica y Caudiel están, para que la gente que no lo sepa, en las comarcas, en la comarca del Alto Palancia, y la de Montán Montanejos en la del Alto Mijares. La Escuela Rural de Montanejos recibe niños no solamente de Montanejos, sino de pueblos y aldeas de alrededor, que pues en los años 80, con la ley de concentración, con los movimientos de concentración escolar, acabaron cerrando las escuelas y gracias al transporte escolar, digo gracias entre comillas, por supuesto, pues tienen un servicio público como es la escuela. Como decía, el currículum, uno de los elementos clave, nos marca la carga horaria que debemos de tener en cada una de las áreas y los contenidos curriculares. Es a partir de aquí que nosotros organizamos, como veremos después, ahora saberes, hasta que se ha publicado la LOMLOE, contenidos, los saberes de las ciencias o de conocimiento del medio. Esto nos ha permitido trabajar los contenidos que van a marcar prácticamente todo el rumbo de cada curso con una mayor profundidad, tanto en tiempo como en forma. Esto lo veremos ahora después. También hemos secuenciado las tipologías textuales, de manera que, rompiendo con esa concepción tradicional de trabajar un tipo de texto cada 15 días, nosotros, ahora después lo veremos también, hemos secuenciado diferentes textos a lo largo de todos los cursos, de manera que podamos dedicarle más tiempo y trabajarlo de una forma más completa ese tipo de texto. Todo esto se empezó a articular a través de un plan de educación medioambiental, que por decirlo así era nuestro buque insignia, que era Escuela Verde, y a partir de ahí fuimos desarrollando diferentes programas y proyectos que ahora luego veremos. Ahí podemos ver el horario. Es un horario resumen en el que los 2 primeros bloques por la mañana trabajamos las propias tutorías y los especialistas, cada uno
en su materia, pero por las tardes lo tenemos dividido, podemos decir así, en tardes monotemáticas. Tenemos huerto escolar, tenemos invernadero, llevamos muchísimos años trabajando en huerto escolar, era uno de los principales proyectos, como decía Jordi, y esto mismo, además de que se puede hacer en la escuela rural, se puede hacer en la escuela urbana. Por lo general, los centros urbanos son más grandes que los coles rurales, por tanto, deberían de tener más posibilidades a la hora de ponerlo en marcha. Los martes y los jueves los dedicamos a trabajar los diferentes proyectos que ahora luego veremos en la última parte de la presentación, y los viernes sí que los dedicamos a trabajar plástica. Pensaréis, ¿esto es fácil de hacer? No, no es fácil de hacer. No siempre, todos los años lo podemos hacer, pero nos las intentamos ingeniar para que esto en la medida de lo posible sea así. Este es el horario que yo tengo en mi clase. Yo soy maestro del grupo de quinto y sexto. Perdón. Pensaréis, al ver este horario, bueno, pues es que esto no es lo que marca el currículum. Sí, esto es lo que marca el currículum. Al principio de curso, en todos los centros tenemos que hacer la PGA, todos tenemos que firmar los horarios para que la administración e inspección esté sabedora de qué estamos haciendo a cada hora, pero al fin y al cabo, esto es como aquel, el que la lleva la entiende. Entonces, si ese horario, esa organización la hacemos nuestra, la adaptamos por encima de todo al alumnado y al propio territorio y a nuestra forma de trabajar, pues sale este horario. El hacer este horario no es fruto ni de una mañana ni de un curso, ni muchísimo menos. Al final, como decía antes, de los errores se aprende. Como veis ahí, las horas que están sombreadas, las sesiones que están sombreadas en verde son las horas que imparten los compañeros especialistas y el resto son las horas que yo como tutor estoy con los alumnos. Desde hace ya varios años yo empecé a trabajar que todos los bloques de contenidos de las áreas de lengua, aquí tenemos con una misma carga horaria y prácticamente los mismos contenidos, el área de lengua castellana y de valencià, y de matemáticas, esos bloques de contenidos estuvieran repartidos a lo largo de los 5 días de la semana, de manera que pudiéramos trabajar todas las semanas todos los bloques de contenidos. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros seguimos una enseñanza tradicional, si somos defensores del libro de texto, por ejemplo, en matemáticas, los contenidos de estadística, probabilidad, de geometría, se relegan al final del curso y o no se ven mal deprisa y corriendo. No sé cómo voy de tiempo, Fede. 5 minutos, 5 minutos. 5 minutos, madre mía. Vale. Ahí hay toda la organización. Trabajamos la recogida de temperaturas para trabajar contenidos de matemáticas, para trabajar conocimiento del medio. Hacemos un plan de trabajo personal. Trabajamos mucho el tema de la asamblea y prácticamente todo lo decidimos en asamblea. Esto es un ejemplo... Manuel, 10, perdona, 10. Vale, perdón. Gracias. De la organización bianual, como comentaba antes, de los contenidos de ciencias. Si nosotros tenemos en cuenta la organización que las editoriales plantean, que no es la que plantea el propio currículo, eso es necesario saberlo, y han habido compañeros que han comprobado diferentes editoriales con lo que marca el currículum, y hay contenidos que no aparecen y hay contenidos que aparecen que no deberían por qué estar, lo dejo así como en ligero paréntesis, nos dimos cuenta que cada 15 días no daba tiempo a trabajar en profundidad, a estudiar en profundidad los contenidos. Es por eso por lo que nosotros organizamos de forma bianual los contenidos de ciencias. Los que veis pintados en naranja son los que estamos trabajando este año. Los que veis en verde son los que trabajaremos el curso que viene y los que veis en morado, por decirlo así, son los contenidos transversales que trabajamos sí o sí todos los años. De esta forma, no trabajamos de forma quincenal como se puede organizar un libro de texto, sino que a lo mejor el bloque de seres vivos nos va a llevar este curso todo el primer trimestre. Me estoy refiriendo a primaria. De infantil no estoy hablando. En cuanto a las tipologías textuales, estos son los diferentes tipos de textos que nosotros, el equipo de maestras y maestros de la Escuela Rural de Montanejos, consideramos que
que debíamos trabajar. Luego esto se propuso al resto del CRA y al final, con el paso del tiempo, pues la gente se ha ido sumando al carro. Si os fijáis en la columna de la izquierda están los ciclos, porque nuestro cole está agrupado por ciclos. Se empieza a partir de infantil 5 años, pero luego ya en primaria, por ejemplo, en quinto y en sexto, este año vamos a trabajar el cuento, vamos a trabajar la noticia respecto al texto narrativo. Sin embargo, el curso anterior, trabajamos la leyenda, la noticia también, la autobiografía. La noticia es comodín prácticamente todos los años, porque uno de los proyectos que tenemos es la revista escolar que después hablaré de ella. Vale, una vez ya hemos hablado a nivel de centro, a nivel de territorio, aterrizamos en el aula. Sí que me gustaría dejar claro la diferencia que hay entre aula o grupo multigrado y aula o grupo multinivel. Todas las aulas de todos los colegios son aulas multinivel. Da igual que tengamos 15 alumnos de tercero de primaria, da igual que tengamos 25 alumnos de sexto. Cada uno y cada una tiene un nivel curricular diferente, por tanto, son grupos multinivel. Por contra, un grupo multigrado es cuando tenemos en una misma clase diferentes cursos, como es el caso de nuestra escuela, que los tenemos agrupados por ciclos. El grupo de primero y segundo es un grupo multigrado, pero al mismo tiempo es un grupo multinivel. Una de las características de nuestra escuela es el aprendizaje cooperativo. La teoría del aprendizaje cooperativo dice una cosa, pero yo siempre digo que el papel es muy sufrido. La gente que teoriza, a mi juicio, sobre aprendizaje cooperativo y sobre otras cosas, teoriza, pero después la puesta en práctica, la verdad es que nos podemos encontrar con importantes problemas. Nosotros empezamos a hacer un aprendizaje cooperativo puro y duro, repartiendo roles, haciendo un cuaderno de seguimiento, utilizando diferentes estrategias, y con el paso del tiempo nos fuimos dando cuenta que la dinámica de cohesionar el grupo, de ayudarse unos compañeros con otros, nos era más provechosa que el resto de, digamos, de parámetros o de factores que formaban parte del aprendizaje cooperativo. ¿Por qué? Porque el alumnado tenía tan interiorizado lo que era el aprendizaje cooperativo y cómo nos teníamos que organizar, que no hacía falta que dijéramos este alumno es el portavoz, este alumno es el secretario. Ellos mismos, a la hora de poner, de comunicar una decisión o cualquier cosa, se organizaban y decidían quién era. Lo que decía antes Jordi, el aprendizaje basado en proyectos. Muchas veces compramos el producto a las grandes editoriales o a los medios de comunicación. Nuestro aprendizaje basado en proyectos no es la creación de un producto final, por eso de comprar el producto, sino en el que el alumnado desarrolle estrategias, que investigue, que aprenda, que se plantee hipótesis. También los centros de interés. Ese es un proyecto que llevamos hace ya varios años, en el que, si os fijáis aquí, es todo el pasillo de primaria, en que nos quedamos hasta las 9:30 de la noche los maestros. Lo forramos todo de papel para crear el ambiente de una cueva, porque estábamos trabajando el proyecto de la prehistoria. Esta foto de aquí de la izquierda fue cuando fuimos con las familias a descubrir la Cueva Negra de Montanejos. Y aquí a la derecha, pues un trabajo de los alumnos de primero y segundo. Otra de las estrategias metodológicas que nosotros trabajamos en Montanejos, al menos en mi clase, es la tutoría entre igual. El otro día, creo que fue el martes, preparando el webinar con Gloria y con Jordi, hablábamos de que hay formas de trabajar que son innatas, entre comillas, de la escuela rural, pero que algunas personas se piensan que han descubierto ahora el mundo, y que la tutoría entre iguales, que es el alumno tutor, ahora alguien ha decidido comercializarlo. Y digo comercializarlo porque hay familias que están pagando en las grandes ciudades 600 y 900 euros porque sus hijos aprendan así, con las siglas de TEI, cuando en la escuela rural, por necesidad, se han tenido que desarrollar este tipo de estrategias.
Como decía antes también, el tema de las asambleas es capital en nuestro cole. Prácticamente todo lo decidimos en asambleas. Cuando hay que plantearse, por ejemplo, ahora que hemos decidido la semana pasada los patios molones, porque los patios de por la mañana y los patios de después del comedor, cada día el alumnado ha decidido a qué va a jugar, pues unos días cuerda, otros días pelota, otros días triciclos. Se decide primero en la asamblea y después se consensúa todo el centro. Este año hemos subido bastante de matrículas, 65 o 67 alumnos. Ahí a la derecha tenemos un ejemplo de la participación de la comunidad educativa, importantísimo, importantísimo. El dejar entrar a las familias en el colegio, escucharles, hacerles partícipes, partícipes de forma que nos hagan llegar sus propuestas y, por supuesto, tenerlas en cuenta y desarrollarlas. En clase también trabajo a través de talleres y a través de rincones. Hay un ejemplo del taller de geometría en la que no solamente permite trabajar la autonomía del propio alumno, sino que reforzar o mejorar aquellos aspectos en los que el alumno es consciente o de sus necesidades, de sus puntos débiles y de sus puntos fuertes. Desde el año pasado estoy trabajando con el plan de trabajo personal, no es un invento mío, ni muchísimo menos, esto Freire ya lo puso en marcha hace casi 100 años, en el que de forma quincenal o semanal es un acuerdo entre el propio alumno y yo como tutor, en el que acordamos qué cosas se van a trabajar, en lo que es bueno el alumno, en lo que tiene que mejorar y en lo que le gusta. Entonces, ahí se ve, pues, hay que trabajar más la lectura del texto en voz alta, responder a las preguntas para el tema de la comprensión, pues identifico las ideas principales o creo un cuento utilizando 10 palabras porque le gusta mucho escribir texto. Otro de los proyectos que tenemos ya desde hace unos años es el tema de la radio escolar. Para trabajar la competencia lingüística va súper bien, además al alumnado le motiva bastante. Hacemos un programa trimestral, los tenéis todos en iVoox. Si ponéis Comando FM también fue el nombre de la radio escolar y fue decidido en asamblea. Luego tenemos la banda del patio, que también la hacemos trimestralmente. Ahí tenéis un ejemplo, ya vamos por el número, ahora este trimestre será el número 26. Y dos aspectos importantes. Tenemos huerto, a partir del huerto creamos una cooperativa escolar, Ecodivercop, también decidido el nombre en asamblea, lo que pasa que con los años de la pandemia, pues la verdad que con todas las restricciones y demás, ha estado un poco abandonado y eso nos permitió detectar una necesidad como era, un problema como era qué se hace con el aceite que se utiliza en casa para cocinar y luego Montanejos, para quien no lo sepa, es un pueblo muy turístico, había muchos hoteles, entonces nos informamos qué se hacía con el aceite y descubrimos que en uno de los pueblos de al lado estaba la Jabonera Calpera, que es una de las aldeas que venían niños, porque ahora ya están en el instituto, al cole. Recogimos aceite usado, hicimos publicidad para recoger todo el aceite de hoteles, de las familias, los maestros también, y a través de la cooperativa elaboramos aceite artesano en líquido y en pastilla. Y en uno de los festivales que hacen en Montanejos, en Días de Campo en mayo, salimos con los alumnos, montamos un stand todo el fin de semana, los alumnos lo vendieron y con el dinero que se recaudó compramos un invernadero. Compramos un invernadero porque nos habíamos dado cuenta que ¿qué pasaba? Que en los meses de invierno, en los sitios donde hace mucho frío, el tema del huerto lo tenemos un poco complicado. Entonces, si el huerto lo trasladábamos al invernadero, durante los meses de invierno podíamos seguir produciendo. Lo que nosotros producimos en el huerto, bien se lo lleva el alumnado a casa o algunas veces, como por ejemplo, para celebrar el Día del Libro, hemos hecho unas kits de ajos tiernos y demás, y la verdad es que se invitó a las familias y fue una tarde bastante interesante. Y aunque esté el último, pero no menos importante, el juego libre. El alumnado debe de jugar. Y debe de jugar, ¿vale? Sí, me atrevo a decir, en todas las etapas educativas.
Lo último de todo, la más fea, por así decir, la evaluación. Nosotros entendemos la evaluación como un proceso continuo en el que el alumnado debe de ser consciente en qué punto de su proceso de aprendizaje está. Por eso, lo de los talleres, lo de los rincones, lo del plan de trabajo personal, evaluamos utilizando rúbricas, el alumnado se autoevalúa y coevalúa. Si hay compañeros y compañeras que no han puesto en marcha estas técnicas, instrumentos de evaluación, la verdad que son muy enriquecedores. Entre ellos, la palabra no sería crueles, sino que son más exigentes. Y también utilizando a Frato, para que la evaluación sea justa, todos tienen que realizar el mismo examen, así que todos suban al árbol. Creo que si personalizamos la educación, a cada uno le damos las herramientas que necesita para seguir creciendo y para seguir mejorando. Y hasta aquí, muchísimas gracias. Gracias, Manuel. De hecho, he recibido un WhatsApp diciendo no lo aprietes tanto, que está muy interesante. Entonces, te he dejado más tiempo. A ver, yo me voy... bueno, Frato ha salido también en el chat. He estado ahí hablando de Frato. Yo creo que nos va a enseñar mucho. Yo es que estoy recibiendo un ataque de un gato y un perro, al mismo tiempo que estoy con vosotros. Bueno, pero quería recuperar una... Bueno, Raquel ha preguntado si podías decir algún ejemplo de escuela, instituto rural de Aragón, si conocías algo. Si no recuerdo mal, en Beniarrés, lo estoy diciendo muy de memoria, en Aragón se llaman de otra forma, creo que se llaman centros públicos integrados, porque ya dependiendo de cada comunidad autónoma, cada consejería les pone un nombre. Aquí son instituto escuela. En Aragón creo que son centros públicos integrados. En Cataluña sí que son institutos escola también. Vale. Y luego quería recuperar Miquel Pallaró. Dice, creo que se debía distinguir entre escuela rural y escuela en el ámbito rural. Miquel, si quieres intervenir y explicar un poco realmente a qué te refieres, si estás. Sí, buenas tardes. No, me ha gustado mucho la definición que ha dado al principio Manuel de escuela rural, y cuando ha hablado de escuela rural, que una de sus potencialidades y especificidades es el aula multigrado, ¿no? Él ha hablado de que es una escuela que necesariamente es innovadora, ¿no? Yo diría que casi es innovadora ya de forma natural por esa especificidad que tiene del aula multigrado y lo que supone la, ¿no? Pero me ha gustado cuando ha dicho esto, porque yo por siempre he considerado que la escuela rural es aquella que efectivamente es innovadora. En cambio, una escuela en un ámbito rural es aquella escuela que continúa usando métodos totalmente tradicionales, que funciona a través de los libros de texto, que aunque tenga una aula multigrado, pues se separan los niños, los de quinto hacen esto, los de sexto hacen esto otro, porque es lo que les corresponde según el currículum que está establecido, ¿no? Cuando en una escuela, pues, con esta tipología de aulas trabajas, tal como ha estado explicando pues Manuel, o por proyectos, o por centros de interés, o por planes de trabajo, o por metodologías que son más activo-participativas, después es cuando estamos hablando efectivamente de escuela rural, ¿no? Lo demás, para mí, son escuelas que están en un ámbito rural y ya está. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿O vamos a continuar? Sí que hay alguna cosita más y la vamos a dejar para el final. Me estoy tomando dos notas, he tomado dos preguntas nota, entonces continuamos y damos paso a Gloria. Gloria es compañera de Interpreta Natura, es parte de la junta directiva de Interpreta Natura. Es la persona que ha cogido el estandarte de un proyecto innovador, de un proyecto como nos lo va a contar ella, ¿no? La Escuela Rural Activa, que un poco lo que pretendía desde Interpreta Natura era poner en valor
la escuela rural, ¿no? La escuela rural, no en el entorno rural, sino la escuela rural. Entonces, yo creo que lo más importante que defina Gloria es que es una nueva rural, es neorural, es de la ciudad, pero está intentando crear su vida en el medio rural y crear su vida en todos los sentidos, ¿no? No sé, Gloria, yo ya te dejaría, para no quitarte más tiempo, a que nos expliques, bueno, pues cómo nació todo esto de la Escuela Rural Activa, que empezó en Valle de Almonacid, se ha ampliado, hay mucha probabilidad que ya cambiemos de provincia y que se han ido haciendo proyectitos que han ido, vamos, captando la atención de los aularios. Gloria, al ataque. ¿Estás? Gracias, Fede. Sí, sí que estoy. ¿Me oís, verdad? Sí. Sí, me oís, ¿verdad? Sí, vale, genial. Bueno, yo he preparado una pequeña presentación. Nada, primero que nada agradecer tanto a Jordi como a Manuel porque me han parecido súper interesantes sus miradas de la escuela, ¿no? y transformadoras y necesarias para ahora. Y bueno, contaros un poco que desde Interpreta Natura estamos en esta línea y que nosotros facilitamos un poco este trabajo al profesorado que no tiene ni tanto tiempo ni tanta ilusión o que igual no tiene esa trayectoria rural o no conoce los ritmos del mundo rural. Entonces nosotros, tanto en los pueblos con la Escuela Rural Activa como en los colegios de las ciudades, intentamos conectarlos al entorno también un poco en la línea que hablaba Jordi y Manuel del huerto escolar, del patrimonio, de la comunidad, etcétera, etcétera. He preparado una pequeña presentación que os la voy a compartir. A ver. Bueno, como bien ha dicho Fede, bueno, yo llevo el proyecto de Escuelas Rurales Activas de Interpreta Natura y al final lo que hacemos desde el proyecto es conectar a la escuela con el entorno, pasando también por la población, ¿no? Entonces, bueno, Interpreta Natura somos una asociación que trabajamos para la interpretación y conservación del patrimonio en todo el territorio valenciano y que también servimos como plataforma de jóvenes que quieran desarrollar sus proyectos y que muchas veces no saben por dónde empezar, etcétera, etcétera. Entonces, a través de esto también quiero invitar a todas las personas que nos estén viendo y que tengan una motivación de llevar a cabo proyectos de conservación del patrimonio y de puesta en valor también de la naturaleza a que se animen a ponerse en contacto. Entonces, nosotros tenemos muchas áreas de trabajo. Aquí quería mostrar especial interés por una, porque creo que está muy en la línea también para acercar esta naturaleza a los coles, y es presentar la línea editorial de la asociación y en concreto el libro de Llavors per Futur o Semillas para el Futuro, que es un libro que está muy bien para el profesorado tanto de la ciudad como del pueblo, en el que las asignaturas curriculares se pueden desarrollar en el huerto. Entonces, en vez de dibujar gráficas en clase, en vez de dibujar planos en clase, pues nos vamos a ir al huerto a dibujar el huerto, a medir las plantas, etcétera, etcétera. De una manera que el huerto ya no es un espacio donde se pierde el tiempo y si nos sobra tiempo, pues vamos al huerto, sino que es un espacio incluso evaluable por consellería donde se pueden dar todos los contenidos, ¿no? Y reivindicar que también, como decía Jordi, ¿no? Que el huerto es de Vindre, puede convertirse en un aula para el alumnado, como es el aula de música, el aula de informática o cualquier otro espacio. Bueno, yo he venido, como sabéis, a hablaros un poco de la Escuela Rural Activa. Sé que muchos y muchas de vosotros ya nos habéis seguido la pista, entonces no me voy a enrollar mucho en presentarla, pero bueno, lo que nosotros trabajamos es por una educación pública, ¿no? La importancia de la igualdad de la calidad y de los derechos de las personas, tanto que viven en la ciudad como en los pueblos. Entonces, bueno, este proyecto surge desde la necesidad de que el aulario de Valle de Almonacid iba a cerrar por falta de alumnado. Entonces, con esta colaboración público-privada, digamos, hemos integrado dentro del currículum actividades de puesta en valor del patrimonio y en conexión con el entorno, también para ofrecer una educación un poco más experiencial, un poco más en conexión con la naturaleza y que esto pudiera hacer que alumnos que van a otros centros escolares, ya sea bien en Segorbe, que es como la ciudad que tenemos más cercana, niños que vienen de otros pueblos y que deciden ir a Segorbe, pues intentar que vinieran al cole del pueblo reivindicando que se trata de una educación también de calidad y que muchas veces se van a buscar eso a un colegio privado cuando lo tienen dentro del pueblo y que es importante pues darle la vida, ¿no? Y que permanezca abierto para garantizar los derechos.
Entonces, gracias al proyecto, también hemos conseguido que llegue una familia al pueblo y, bueno, actualmente hay suficiente alumnado como para que no esté en riesgo ni este año ni el año que viene. Entonces, lo que buscamos también desde el cole es dignificar los estilos de vida rurales, es decir, invitar a la población a que venga al cole para crear así referentes, porque esto es importante, porque los niños al final, lo típico de ¿qué quieres ser de mayor? Pues te van a decir lo que ellos ven, ¿no? Te van a decir que quieren ser pizzeros porque les gusta la pizza, que quieren ser profes porque están como profes o que quieren ser veterinarios porque tienen una mascota. Entonces, es muy enriquecedor llegar a los coles, ¿no? Y que vean pues, modelos de agricultores, de ganaderos, de artesanos, de forestales y sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no? Que faltan muchos referentes rurales femeninos porque es un mundo muy masculinizado. Entonces este sería el primer punto también para que las criaturas puedan pues, proyectarse en el territorio y empezar a idearse dentro del propio territorio sin tener que pensar en irse a las ciudades, que muchas veces es lo que incluso desde los libros escolares que tienen un alto urbanocentrismo, ¿no? Que también hemos hablado, se dan ejemplos en los que no caben en la realidad rural, como vas al cine y te compras no sé cuántas entradas o haces un transbordo en no sé qué parada de metro, no encaja, no encaja. Y además queremos una educación que conecte con el entorno y que ponga en valor, ¿no? Todo este patrimonio que hay en el municipio para hacerlo especial y también para la transferibilidad de todos estos conocimientos. Entonces, como veis, nosotros trabajamos un poco como vínculo, ¿no? Entre el pueblo y el cole y entre el patrimonio y el cole para facilitar a los profes que muchas veces no tienen herramientas o el tiempo de dedicarle al huerto, no tienen los conocimientos, entonces nosotros apoyamos todo ese trabajo. Bueno, como sabéis, esto se divide en el patrimonio natural, material, cultural y en el huerto del pueblo. Aquí os he puesto algunas fotos de ejemplos, ¿no? de actividades que hemos hecho en el castillo para trabajar el patrimonio, también a través del juego, ¿no? Los nanos tenían unas pistas y entonces tenían que ir preguntando a la gente que se iban encontrando en el castillo hasta encontrar quién hizo el castillo, por qué lo hizo, cómo lo hizo y cuál fue su historia. Y en el momento que tenían toda la información se desbloqueaba un tesoro, que era arcilla y los mapas del castillo para construirlo. Son ejemplos. Bueno, aquí también tenéis corrales de piedra en seco o un refugio de la guerra civil y entonces pues hemos tratado todo este patrimonio a través del juego. Entonces pues sí que es cierto que los niños pues lo identifican, ¿no? Después de eso pues son capaces hasta contarle a sus familias por la historia del castillo, etcétera, etcétera. También tenemos el pilar del patrimonio cultural, hemos hablado de las acequias del pueblo, de la herencia morisca. Aquí tenéis un ejemplo también de todo el proceso de elaboración de pan en el horno antiguo del pueblo. Entonces, desde la cosecha del trigo hasta fuimos con un vecino que nos enseñó sus herramientas que se usaban antiguamente con el caballo para trillar el trigo y luego finalmente llegamos al horno donde otro vecino también nos estuvo enseñando pues, los cuadros de antiguos del pueblo y si los niños conseguían situarse en las calles donde estaban esos cuadros, pues entonces podíamos acceder al horno donde estuvimos haciendo nuestras masas también. También hemos trabajado en la cestería, ¿no? También por poner en valor, ¿no? el vínculo sostenible que hay entre la población rural y el medio natural y que muchas veces incluso ahora se quiere vetar, ¿no? Con la excusa de la conservación del medio, ¿no? Estamos como cada vez alejándonos más de ese aprovechamiento que se hace del medio. Entonces, bueno, aquí tenéis también una foto de un cañizo que hicimos con los nanos enseñando la técnica tradicional y que próximamente queremos también poner más técnicas, ¿no? De construcción vernácula e incluso construir en el huerto con los niños y las niñas. También hemos hecho tintes naturales, cosechando cualquier cosa que nos encontramos por el monte. Y también todo esto, ¿no? Está un poco en la línea de también lo que hablaba Jordi de crecimiento en positivo, tomar conciencia de, jope, pues antiguamente tenían que tintar toda la ropa. Y entonces la ropa que llevamos ahora, ¿de dónde viene? ¿Cómo está tintada? ¿Cuáles son las consecuencias, ¿no? De ese uso de químicos? ¿Cuánta vida útil tiene esa ropa? Entonces, también la conexión con la naturaleza y con el entorno nos hace pues acortar un poco la visión y hacer un decrecimiento en positivo, ¿no? De puesta en valor de lo que nos rodea y de las potencialidades que tenemos. Bueno, aquí como veis hicimos también algún taller de conservas con los yayos y las yayas del pueblo, también remedios naturales para los golpes durante la hora del recreo. También vinieron
Vino Martín, concretamente un agricultor, a enseñarnos a construir las barracas tradicionales, de las tomateras, e incluso también hemos hablado de la luna, de cómo influye en el cultivo y después de 3 años haciendo huerto en el cole te das cuenta que todo esto cala en el alumnado, ya saben qué verduras son de verano, qué verduras son de invierno, ya les ves moverse en el huerto súper bien sin pisar ningún caballón. Y bueno, pues te das cuenta de que ya toman conciencia de decir esta verdura no es de esta temporada o no es de proximidad, y entonces ya tienen pues muchos hábitos de consumo y muchos hábitos que les van a ayudar también en este decrecimiento que estamos hablando en positivo el día de mañana. Bueno, las olivas, que siempre con los nanos es una fiesta, todo lo que se hace, jugando con las redes. Y bueno, esas son olivas que son del propio patio del cole, de este caso concreto es de Navajas. Y nada, hicimos las olivas y luego tenían pues el botecito de olivas cada clase. Por supuesto, el huerto escolar es uno de los pilares fundamentales, que también hemos intentado que sea un espacio de encuentro comunitario, en verano haciendo actividades también, invitando a los veraneantes a venir también al huerto para conocer esa realidad y también para implicarse. Hay una idea, ¿no?, de también cómo vienen las cosas que se están poniendo feas, de hacer una custodia de las huertas del pueblo, también a nivel de prevención de incendios y también a nivel de crear algún tipo de despensa, ¿no?, del pueblo para poder tener alimentación saludable y de proximidad y de temporada en estos tiempos que vienen que bueno, el precio de las verduras está disparado también. Bueno, hemos trabajado los polinizadores, las danzas de las abejas a través del juego siempre. Ahí hay una foto muy divertida que, bueno, las abejas se comunican entre ellas dónde está el polen, y ahí hicimos una especie de actividad con los nanos en el que a través del baile tenían que conseguir comunicarse con su equipo para que supieran en cuál de todas las macetas está el néctar, ¿no? Bueno, como veis, siempre se buscan actividades que sean a través del juego, o sea, huimos totalmente de dar chapas y de hacer conferencias muy largas, sino que a través del juego y la experiencia directa que los nanos conecten con eso y que se lleven algo a casa. Además de los conocimientos, ¿no?, una experiencia que no van a olvidar tan fácil. Bueno, aquí tenéis la cosecha, siempre es el día de la fiesta, también hemos medido el pH, hemos hecho experimentos con la clorofila, y el día de la cosecha, bueno, los que tenéis huertos sabéis eso, que es una fiesta, el reparto de las verduras y bueno, también hemos hecho alguna ensalada con productos de la huerta. Hemos hablado también de patrimonio natural, hemos hecho actividades de rastreo que tienen que encontrar la especie que nosotros les decimos, entonces luego los usos tradicionales y entonces lo ponemos en un mural. Y está muy bien el hecho de poner nombre a lo que te rodea, ¿no? Nombre y uso, porque muchas veces la naturaleza es un ente abstracto y que se difumina y todo el mundo quiere cuidar la naturaleza, pero cuando hablas con los niños, sobre todo con los niños de ciudad, te dicen que la naturaleza pues, es el tucán o el hipopótamo. Cuando aquí tenemos especies autóctonas súper importantes y súper interesantes. Entonces también creemos que es muy importante ponerle cara y nombre a la naturaleza para poder conservarla, ¿no? Uno bueno, nuestro lema como asociación es que es necesario conocer para estimar y es necesario estimar para conservar. Entonces, para poder conservar las cosas, lo primero que tenemos que hacer es conocerlas y ponerlas en valor. Si no, no sale la movilización de la energía para conservarlas. Y bueno, en esta línea queríamos comentaros lo que hemos estado trabajando este año. Este año hemos estado con el proyecto Revivo el Territorio, es el proyecto en el que se ha vertebrado la Escuela Rural Activa este último curso, y lo que ha sido, se trata de un proyecto que es como una metáfora, ¿no?, en el que se reivindica una sierra habitada por especies autóctonas a la vez que unos pueblos habitados por personas. Entonces lo que se busca es que tanto los niños como los coles como las familias participen en el aumento de la biodiversidad del medio. También para poner cara y nombre a las especies, para crear un ocio alternativo también en reconexión con la naturaleza, también actividades de ocio familiar que muchas veces en el medio rural faltan. Y bueno, dentro de este programa hemos hecho desde reforestaciones a extracción de especies invasoras y elementos de facilitadores de fauna. Entonces hemos trabajado las especies autóctonas, los murciélagos, los pájaros, los dragones de pared. Hemos construido, por supuesto, las cajas nido y los elementos facilitadores de fauna, que, bueno, que se han colocado cerca del cole, que también es algo importante, ¿no?, de acercar también
estas especies al cole y no entender que estamos en constante contacto con la naturaleza, incluso del propio cole, porque desde las ventanas pues, estamos en medio del monte, formamos parte del medio. Una de las experiencias más enriquecedoras ha sido que junto con la Consellería de Agricultura y el Centro de Conservación de Especies Acuicultícolas hemos estado criando para la posterior suelta con el Parque Natural de 2 especies amenazadas. Una son los Triops canciformis y la otra son los gallipatos, que ahora hablaremos. Ha sido una experiencia muy guay, la hemos hecho en 7 aularios en total de todo el Parque Natural. Y bueno, como veis, en el aula se ha llevado la arena con los huevos que se ha eclosionado en el propio cole. Entonces también les hemos hecho partícipes un poco de este proceso científico, ¿no? En el que teníamos que contar la arena para luego calcular cuál era la densidad de los huevos y de preparar la pecera, porque es una especie que solo vive durante 90 días y que los huevos se quedan en letargo hasta el año siguiente, hasta que llega la primavera. Entonces lo que hicimos en las peceras fue simular esa primavera, el agua de la lluvia, bueno, y también con la reflexión de los nanos, ¿no? De el agua de la lluvia, y entonces, ¿qué deberíamos poner? Y entonces pusimos agua mineral con la arena con los huevos y la bombilla, que es el sol de primavera. Entonces, cuando el agua se calienta como si fuera primavera, es cuando eclosionan los huevos y aparecen los triops. Toda la organización que eso conlleva, ¿no? De quiénes son los responsables de las tareas de todos los días, de quién alimenta a los triops, quién mira que el agua esté bien para los triops, que funcione el oxigenador, enciende la bombilla antes de irnos del cole, etcétera, etcétera. Y además todos los contenidos enriquecedores que eso tiene a nivel de biología o de conocimiento del medio, ¿no? Hemos hablado de exoesqueletos, hemos hablado de hermafroditas, hemos hablado de especies amenazadas, de ovíparos, omnívoros. O sea, hay muchos conceptos que pueden parecer en un momento abstractos, pero cuando se aplican a una especie, los niños lo recuerdan. Bueno, y el trabajo en equipo y el convoy que conlleva. Esto ha sido una de las experiencias que han tenido uno de los coles, que pudieron ver in situ la cría, la puesta de huevos del trío. Enseguida lo reconocieron los nanos, porque durante la sesión sí que habíamos trabajado dónde le aparecen los huevos al trío, cómo lo podemos saber, y justo fueron capaces de hacer las fotos para compartirla con el resto del alumnado. Bueno, aquí tenéis más imágenes. Bueno, por ahí veis un trío, que la verdad es que no había puesto ninguna foto y no sé si sabéis de qué estoy hablando. Y más murales de las características y más responsables. Y bueno, esto fue el día de la suelta, que la hicimos junto con el Parque Natural. Entonces antes hicimos una prospección, porque el año pasado ya soltamos, y nos dimos cuenta que la balsa es viable. Entonces, nada, este año ya hemos conseguido reintroducir una comunidad estable de triops dentro de la balsa. Hay un vídeo de la suelta, por si alguien lo quiere ver en internet. Si ponéis eso en YouTube os saldrá, si no por el chat ahora podemos pasar el enlace. En un primer momento íbamos a ir con los nanos, pero bueno, está encima de una montaña donde la pista está muy mal, y entonces al final decidimos grabarlo en vídeo para enseñarlo luego en las clases, pero no movilizar a tanta gente hasta ese punto. Hicimos lo mismo con los gallipatos, que ha sido otra especie súper interesante, porque es una de las especies bandera de la Comunidad Valenciana, que es capaz de regenerar su cuerpo, que ha estado en el espacio porque se han dado cuenta que en gravedad cero regenera todavía más rápido su cuerpo. Y bueno, cuando tú cuentas esto a las criaturas, pues es increíble. Es una especie increíble que haya estado en el espacio y que ahora esté en el cole. Entonces aquí tenéis pues eso, todo el convoy, ¿no? De hacer los murales con las características. Aquí hemos hablado de metamorfosis, de branquias, de pulmones. Salen muchísimos conceptos y ellos mismos en el cole han visto este proceso de metamorfosis. Entonces es súper enriquecedor. De hecho, ahí tenéis, abajo a la izquierda tenéis un gallipato en el espacio, está dibujado, que dibujó un niño. Todo el convoy de los cuidados también, de las características. Ahí tenéis a nanos buscando lombrices, que es lo que come el gallipato, para que estuvieran bien alimentados. Todos los días iban a buscar lombrices y crearon hasta una despensa de lombrices, en plan, en un vasito con arena y con agua, y entonces también habían responsables de ir alimentando los gallipatos. En este caso, la suelta sí que la pudimos hacer junto con las familias y el profesorado, y bueno, también hay un vídeo que lo podéis buscar, que también lo pusimos en todas las clases para que los niños lo vieran. Y bueno, también fue muy chulo, ¿no? Porque es un espacio de encuentro también entre familias rurales, entre profesorado,
el parque natural, nosotros, y bueno, disfrutamos mucho también de esa jornada y para los niños, habían niños súper emocionados, ¿no? Después de haber tenido el gallipato durante casi 2 meses en el cole, pues el día de la suelta también es como una mezcla de sentimientos y de emociones, de alegría, pero a la vez angustia, ¿no? Y el compartirlo, pues fue muy chulo y de hecho ellos se acuerdan. Y cada vez que pasan por allí, pues son conscientes de que los gallipatos están allí y que el mayor acto de amor que podían hacer con ellos, pues era dejarlos en libertad. También hemos hecho acciones de naturalización de la ribera del río Chico por el paseo de Baix d'Almonacid. Aquí, al lado del río, había un terreno que se usaba como parking, que todo el pueblo hemos visto cómo se usaba como parking. Y bueno, se ha hecho este proyecto de renaturalizarlo y también ha sido muy guay, ¿no? Porque que los propios niños del pueblo planten los árboles para renaturalizar un espacio que era un parking y que pasen por ahí y sepan que ellos han hecho ese cambio y que los vean crecer, pues también hace que se participe, ¿no?, en la creación del espacio público del pueblo. Y esto también nos vincula a otro proyecto que hemos hecho delante de la necesidad que hemos visto a través de estos proyectos, ¿no? De decir, no podemos crear una escuela viva, una escuela dinámica, si no tenemos una comunidad dinámica, ¿no?, que la acoja. Entonces aquí ha salido también el proyecto de Reviu lo Rural, en el que hemos trabajado pues la participación, sobre todo de la infancia, bueno, y también de la población adulta, pero bueno, yo me voy a centrar en el caso de la infancia, en la toma de decisiones, ¿no?, el hábito del asociacionismo. Pero voy a encender la luz que me quedo oscura. Entonces, en el caso de los niños también ha sido muy guay porque a través de diferentes dinámicas hemos conocido también cuál es su vivencia del pueblo. Antes hemos hablado del urbanocentrismo frente a lo rural y ahora hablamos del adultocentrismo, ¿no? Como bien ha dicho también Jordi antes, que la ciudad de los niños de Tonucci es la descripción de un pueblo, y es así. Y entonces también ha puesto en valor, ¿no?, de los pueblos como espacios amables para la crianza y que muchas veces hace también que las familias de hoy en día opten por esta crianza en el medio rural y en el medio natural. Entonces es muy importante crear estos espacios de escucha activa para la infancia, sobre todo para trabajar ese hábito de participación, ¿no?, que va a ser tan esencial el día de mañana a la hora también de crear redes. Para ello hemos creado una metodología adaptada que es enriquecedor porque hemos creado la misma metodología tanto para las personas adultas como para los niños, para que tuvieran un espacio también de encuentro intergeneracional. Y por supuesto, todo lo que hemos sacado y analizado lo hemos trasladado a los ayuntamientos y a las administraciones locales. Entonces, bueno, contaros que básicamente hemos trabajado por colores, en un mapa del pueblo sin vida en blanco y negro, lo hemos llevado al cole y enseguida todos los niños han dicho, eso es el pueblo. ¿Y qué le falta? Pues le falta la vida que le damos nosotros. Entonces, pues eso, hemos ido colocando dónde vivimos cada uno, luego fotos del pueblo también como a método de juego y para que también los niños y las niñas más pequeñas fueran capaces, ¿no?, de situarse en el mapa. Y luego a través de un código de colores nos han dado mucha información. Entonces, por ejemplo, el verde ha sido los espacios donde nos gusta jugar, el azul ha sido los espacios donde vamos para estar tranquilos, no para jugar, sino para estar tranquilos, para estar en silencio, etcétera. El rojo ha sido los espacios donde no estamos seguros y nos gustaría vernos solos. Y el amarillo ha sido qué le enseñarías tú a una visita que viene al pueblo, qué es lo que pones en valor del pueblo. Y luego finalmente en naranja ha sido lluvia de ideas de qué no hay en el pueblo y qué nos gustaría que hubiera. He preparado unas pequeñas conclusiones, que por supuesto la primera es que la infancia disfruta de su municipio, saben situarse en el mapa, identifican los elementos peculiares y además no entienden el pueblo porque en el mapa estaban dibujadas las calles, no entienden el pueblo sin el medio natural que les rodea, porque enseguida te decían, falta la peña agujerea, falta las carboneras, entonces te dibujaban, o sea, te abrían el pueblo a un espacio mucho más grande que también integraba la naturaleza. Hemos sacado también de conclusión que hay espacios que no son amables con la infancia, sobre todo el caso de las carreteras que cruzan los pueblos y los espacios que falta iluminación y están muy solitarios. Los niños y las niñas reivindican más espacios verdes para estar tranquilos y sentirse seguros. Nos hemos dado cuenta que muchos espacios que ellos usan para estar tranquilos le ponían tanto el gomet azul de estar tranquilos como el gomet rojo de no estoy a gusto solo.
Entonces sí que pensamos que es importante, ¿no?, que haya un espacio dentro de los pueblos al que los niños puedan ir solos a pasear, a leer, a estar en silencio, a escuchar el ruido del agua, etcétera, etcétera. Los espacios de juego que han identificado son los espacios que están diseñados para tal fin. Esto es curioso porque sí que ponen en valor, por ejemplo, los centros de los pueblos como espacios que les gustan, que enseñarían a las visitas, pero sin embargo no se sienten a gusto jugando. Entonces, esto es una reflexión, ¿no?, de qué es lo que está ocurriendo en las calles de los pueblos, que sean peatonales o no, no acaban tampoco de acoger este espacio infantil. Y bueno, es una reflexión más que nada para los ayuntamientos y para las administraciones. Y luego también hay una gran reivindicación de espacios de juego juvenil. Hay muchos espacios de juego infantil en los parques, pero los alumnos de quinto y sexto ya están pidiendo pues, rocódromos, canchas de voleibol, pistas de parkour, etcétera, etcétera, que creo que es algo que también visibiliza cuál es el vínculo entre los pueblos y la juventud, que muchas veces la juventud se queda en un marco flotante de que solo les gusta el pueblo para salir de fiesta, ¿no? Y a lo mejor desde los ayuntamientos hay que plantearse un poco de cómo vamos a enganchar a esta juventud y cómo les vamos a hacer entender que queremos que participen del pueblo también. Y bueno, luego con el color naranja pues salieron propuestas como una biblioteca estable donde poder ir a leer y a cambiar libros, como tiendas de flores, la heladería salió por todos lados, quieren espacios donde comer dulces, zonas de acampadas, también hablaron de granjas porque les gustan los animales y también los niños reivindicaron mucho espacios también de cultura y de ocio. En concreto hablaron también de exposiciones en los castillos, que aquí casi todos los pueblos tienen torres o castillos y están vacíos, o incluso rehabilitación de estos espacios para poder ir a jugar a ellos y también oferta de actividades de ocio, ya sean conciertos, teatro, contacuentos, este tipo de actividades en el pueblo. Y bueno, por supuesto, esto en las jornadas también de asociacionismo que hicimos con las personas adultas los enseñamos, una vez acabamos todo. Y era curioso porque iban bastante alineadas, ¿no?, las conclusiones de los adultos con los de la infancia. Y por supuesto les hizo mucha gracia porque hay veces que la participación infantil, pues eso, nos hace gracia, pero por lo menos sí que pues, vemos que las instituciones se lo han tomado en serio y que también hay que darles el valor, ¿no?, porque ellos van a ser al final los pobladores del futuro. Y bueno, nada, quería presentar que este año nuestro objetivo es acercar un poco el mundo de la apicultura, ¿no?, como oficio reproductor de la masa forestal a los coles. Y nada, lo dejo aquí, he hecho un poco de spoiler, pero nada, va a ser un poco la línea de trabajo del año que viene, trabajar la colmena como sistema social también y como beneficios para la comunidad y para el medio ambiente. Y bueno, muchas gracias a todos y a todas y espero que os haya gustado. Gracias, Gloria. De verdad, has tenido un montón de felicitaciones en el chat sobre el proyecto. Además, sí, también hay una persona, Maiva, que preguntaba sobre colaboraciones. Vamos, tú tienes tu mail, que te envío un mail personal. Albert, no. A ver, es que ha habido una pregunta que quería... Carlos pregunta ¿con qué frecuencia se realizan estas intervenciones en las escuelas? Pues, a ver, dependemos mucho, como trabajamos a través de proyectos, dependemos mucho de la financiación. Entonces sí que hay un compromiso firme de hacer una sesión de huerto cada 15 días, que en un momento dado puede cambiar y tratarse de otro tipo de patrimonio, pero normalmente el tema de otros proyectos que ya van más concreto, como este de los triops o los gallipatos, pues sí que es una propuesta de actividades finita, ¿no? Que concretamente hemos estado trabajando durante 4 o 5 meses en los aularios y hemos acudido a cada aulario pues unas 5 veces, algo así. Entonces también buscamos mucho como la sinergia con el equipo educativo, si el equipo educativo está implicado y nos dice, mira, desde el cole tenemos esta necesidad. Entonces también nuestro trabajo, ¿no? Queremos que lo enriquecedor de esta colaboración público-privada es eso, poder acompañar y llevar a los sitios donde el profesorado no llega. Pero también es muy importante, ¿no?, que desde los coles y con nosotros pues haya una comunicación fluida. Vamos, deciros que este proyecto ha sido posible gracias a que el CRA, el colegio, nos ha permitido participar con ellos
gracias en un principio al interés del Ayuntamiento de Vall d'Almonacid, que nos permitió entrar y participó hasta con cierta financiación. Y también inicialmente fue gracias a la financiación de la Fundación La Caixa, que nos cogió como proyecto innovador de acción social, ¿no? De hecho, pronto tendremos una sorpresa, que no podemos decir, pero habrá una sorpresa pronto relacionada con este proyecto. Lo dejo ahí para dejar un poco de misterio. No lo voy a decir, Salva. Ya la diremos porque os enteraréis. Bueno, y decir otra cosa, que esto es un proyecto que es exportable a muchos otros territorios. A nosotros nos encantaría que salieran más iniciativas así, y también desde la propia población que habita los pueblos. Entonces, invitamos a todas las personas que esto les resuene a ponerse en contacto e incluso crear una red, ¿no?, de escuelas rurales activas o comprometidas con el entorno y poder como intercambiar actividades, intercambiar experiencias, hacer intercambios, lo que fuera. Correcto. Bueno, si hay alguna pregunta más, yo he guardado 2 preguntas para el final del chat, que la lanzo a los 3. Y Álvaro decía, ¿puede existir la posibilidad que los habitantes de los pueblos no quieran que vuelva a existir un regreso a los pueblos de la gente externa o urbana? Eso hablamos, Jordi, de la solidaridad. Hombre, como posibilidad puede existir, es indudable, ¿no? Pero creo que no es el camino. También leía en el chat que, ahora no recuerdo quién lo comentaba, que esto no es una cuestión de ruralidad versus urbanidad, aquí vamos todos en el mismo barco. Somos todos ciudadanos de primera, quien vive en el medio urbano y en el rural. Y hay que entender que cualquier acción que se hace sobre la ruralidad es en beneficio de toda la sociedad. No es una no es como un trato de favor o una cosa que se les debe, bueno, que se le debe seguro, pero no hay que verlo solo así, sino hay que verlo como una inversión de futuro para toda la sociedad. Yo creo que la clave está aquí. Y a partir de aquí, puede ser que la gente del rural no quiera que venga gente, es que va a hacer falta gente. Es que en el momento que tengamos que poner a producir las tierras, la gente que ahora mismo vive en el rural, sin la mecanización es inviable. Entonces van a hacer falta mucha gente en muchas zonas del territorio donde ahora no hay gente, sencillamente para que podamos vivir todos. Entonces yo creo que a lo mejor puede haber un poco de rechazo al principio, puntual, pero yo al menos lo que estoy percibiendo donde vivo, en Sintorres, en la comarca del Sports, es que está viniendo gente nueva al pueblo y son perfectamente aceptados y bienvenidos. Gloria, Manuel, ¿queréis aportar algo? Bueno, Gloria es que ha sido aceptada. Y bueno, que tú has sido aceptada, tú estás intentando establecerte en el medio rural. Sí, pero bueno, también ha tenido sus cosas. Más que nada el tema de la vivienda. O sea, creo que es un tema que en las ciudades hay problemática por la subida de precios, por todo, pero en los pueblos también hace mucha falta una vivienda en alquiler joven, movilizar este recurso porque hay muchas casas vacías llenas de trastos de 20 primos a la vez y que no se quieren movilizar. Entonces también, si queremos acabar con la despoblación y que o sea, es bueno que lleguen familias de las ciudades, pero creo que también como zonas rurales hay que prepararse, ¿no?, esa acogida un poco. Entonces creo que este es un punto súper importante. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Jordi y Gloria. Y ahora lo decía un compañero en el chat. La pérdida de población va a traer un efecto dominó sobre otros problemas. Creo que ya no es tanto los problemas, sino qué solución vamos a dar. Y el tema de la vivienda, yo lo hablo con algunas familias y la verdad es que en el medio rural también es un tema importante que se tiene que solucionar.
La administración es más pequeña, en cuanto a los ayuntamientos me refiero, pero el problema existe. Igual que puede existir en Castellón, en Teruel o en Alicante. Y habría que empezar a ponerle solución. Sí, más que nada también por igualar, o sea, para que la gente pueda decidir libremente si quiere vivir en el pueblo o la ciudad. Sabes que no se imposibilite esta decisión libre. A mí me parece muy bien que la gente quiera irse a la ciudad o que quiera ir a un pueblo, pero que sea posible, ¿no? Esa movilidad social también. Des del foro de la nova ruralitat, digamos que los tres pilares de la despoblación, digamos, eran la vivienda, el primero, o sea, sale continuamente, lo tenemos muy bien identificado, el acceso a la vivienda, las comunicaciones, la movilidad, ¿de acuerdo? El transporte público es esencial, y el otro es realmente la juventud, los jóvenes, que es que los atañe a todos, lo comentaba ahora en el chat, nos tenemos que olvidar de hacer políticas contra el despoblamiento, contra la despoblación, y hay que pensar en políticas de juventud. Hay que preguntar a los jóvenes qué necesitan para quedarse en el pueblo, qué es y actuar ahí. Dejémonos de hablar de despoblación, porque eso siempre lleva unas connotaciones negativas, ¿no? O hablemos en positivo, vamos a ver qué necesita la juventud, vamos a apoyarles. Y es a partir de aquí que empezaremos a construir. Y evidentemente cuando les preguntamos qué necesitan, saldrá la movilidad, saldrá la vivienda, saldrá una oferta laboral más amplia. Pero bueno, la oferta laboral yo creo que también se irá ajustando. Pero básicamente, vivienda y movilidad. Bueno, hay otra pregunta que se ha hecho antes, la ha hecho Francesc. Francesc también es una persona que ha ido del urbano a lo rural, lo conozco mucho en Pirineos, que también ha aportado ahora esta de los 800 euros de alquiler en un pueblo de 14 habitantes. Y dice si en un futuro creéis que será posible incluir en el currículum otra vez, porque con la LOCSE se consiguió, la educación ambiental, que nos facilitaría mucho poder trabajar el currículum, ¿o no veis necesario? Yo este invierno, antes de que saliese el LOE, estaba en un grupo de profesores que se llaman Teachers for Future, que estaban, digamos, redactando toda una serie de argumentos para que fuesen incluidos en los nuevos currículums, ¿no? Y básicamente la educación ambiental. Desde diferentes ámbitos, pero era de educación ambiental. ¿Eso ha llegado a buen puerto? Pues bueno, no siempre. La educación ambiental como tal, como una disciplina más dentro del... Yo lo veo complicado. Ahora, que tiene que ser como estos contenidos transversales que hablamos tantas veces, que lo tiene que impregnar todo, yo creo que es inevitable. Lo que pasa es que, claro, también nos llenamos la boca de hablar de los ODS, ¿no? Del desarrollo sostenible, pero es que o sea, la educación ambiental que se está dando va ligada al desarrollo sostenible, pero es que el desarrollo sostenible no puede ser. Eso es un eufemismo y un oxímoron a la vez. O sea, el desarrollo quiere decir crecimiento económico sostenible, y eso no puede ser, ya lo hemos visto antes. Entonces, yo creo que hay un choque de ideas. En cambio, propuestas como la de Gloria, ¿no? La que nos presentaba Gloria de Interpreta Natura, es que es eso, es que hay que ir hacia ahí. Y trabajando ese tipo de educación ambiental, estás trabajando muchos aspectos del currículum, como nos ha enseñado perfectamente antes Manuel. Entonces, es que yo estaba alucinando con las dos presentaciones, porque es que se compaginan de tal manera y son que, bueno, hay que ir hacia ahí. Yo lo tengo clarísimo. Y que esté eso en el currículum o no, que esté en la ley, es que con lo que tenemos ahora ya nos basta para poder hacerlo. Entonces, pongámonos a hacerlo, no esperemos a que esté en la ley explícito, es que lo podemos hacer. Yo creo que si esperamos, topicazo, a que los de arriba nos pongan la solución a los de abajo nos vamos a quedar igual que hemos llegado hasta aquí.
¿Con lo que tenemos podemos jugar el partido? Sí. ¿Nos gustaría tener mejor banquillo? Evidentemente. Pero es que el banquillo que tenemos es el que tenemos y el partido lo tenemos que jugar nosotros. Porque al fin y al cabo, esa educación ambiental va a ser por y para nosotros. A ver, y vamos a ir cerrando porque el objetivo era que no nos alargarnos más de 2 horas, que nos faltan 9 minutos. Pepe, has aportado hoy la idea educativa que he visto en los ponentes, me resuena la forma educativa que utiliza Estados Unidos, que la había visto en España por medio de amigos profesores y familiares. Me alegra ver que existen este tipo de educadores, de educación. ¿Podrías aportar algo más sobre eso, sobre tu aportación? Si estás aún, o a lo mejor ya no estás. Sí. Resulta que mi hermano estuvo 6 años, hace 3 años en Estados Unidos de profesor y ahora hace ya 2 años que ha vuelto otra vez allí. Y lo que sí que me sorprende es que, claro, cuando a veces hablas con amigos que son profesores o familiares que son profesores, siempre como que como que no tienen los recursos, como no tienen la libertad para poder diseñar un aula como ellos querrían. En cambio, sí que veo aquí que sí que se puede hacer. En cambio, por ejemplo, mi hermano en Estados Unidos, si quiere meter un sofá dentro del aula, no tiene ningún problema, no tiene tanta burocracia que rellenar para poder hacerlo. Entonces, es lo que me chocaba cuando les he escuchado a los exponentes, el cómo hay otra alternativa a la educación, que no es la de estar sentado en una silla siempre, ni que el niño o niña no acabe de integrarse dentro de un grupo. Y es lo que me ha parecido bastante interesante. Muy bien, gracias. Bueno, pues si en un minuto, Manuel, Jordi, Gloria, una frase final que resuma la tarde. Esta es la trampa siempre. Bueno, yo creo que muy provechosa, ¿no? Por lo menos por mi parte ha sido un placer compartir el webinar con Gloria y con Manuel, he aprendido un montón. Tengo muchas ganas de ir a Montanejos a ver cómo funcionáis en directo y de conocer con más detalle la propuesta de Interpreta Natura, que de hecho la voy a proponer aquí al Crase Lumbres, a Sports, porque algunas de las cositas que hablaba, digo, esto aquí encaja perfecto. Y nada, sobre todo transmitir una visión de optimista, que yo creo que el rural y la escuela rural está ahora mismo en una situación, todo y los problemas que tenemos, ¿no? Pero estamos en una situación buena que hay que aprovechar porque tenemos, digamos, un modelo que encaja muy bien con el futuro que nos viene. Manuel. Yo dar las gracias también a los compañeros y a ti, Fede, a toda la gente que ha estado esta tarde en el webinar. Suscribo lo que ha dicho Jordi, pero creo que tenemos que ser los de dentro los que hagamos visible la escuela rural, los proyectos del medio rural, que somos pocos, pero valemos mucho. Gloria. Nada, yo también estoy súper agradecida de los dos compañeros que tienen una experiencia enorme. Yo aún me considero nueva en este mundillo y creo que es necesario tanto espacios como este, como el del Foro de la Nueva Ruralidad, para darnos ese chuflo de energía, ¿no? Y ponernos en contacto y saber que hay gente en otros territorios caminando hacia la misma dirección y nada, y hacer una red total de escuelas rurales, para reivindicar que es un modelo diferente y reivindicar también las potencialidades que tienen y que se haga una política educativa adaptada al medio rural. Pues nada, pues muchas gracias, buenas tardes, gracias a todos los que habéis estado ahí. Seguramente os enviaremos, porque estamos evaluando todo lo que hacemos, porque nos gusta mucho ir mejorando, os enviaremos una pequeña encuesta a ver cómo ha ido y tal. Y preguntando si os gustaría otro tipo de webinars o otra historia.
Entonces, gracias a Jordi, gracias Manuel, gracias Gloria. Ha sido súper interesante y gracias a todos los que habéis estado. Hemos llegado a 56 personas conectadas a la vez, que yo creo que ha estado muy bien. Se ha grabado y se divulgará a través de las redes sociales de Interpreta. Cuando el mensaje, cuanto más llega a la gente, mucho mejor. Creo yo que nos puede ir mejor a todos. Gracias y seguimos trabajando para que la escuela rural sea una realidad, pero la escuela rural de verdad. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Moltes gràcies.